Nos encontramos en la vereda de la Reina con un habitante de esta región. Él nos va a contar la historia de esta vereda, cómo se formó, cuáles fueron los primeros habitantes, la educación, cómo se vio reflejada la época de violencia, en sí, entre otras cosas. ¿Cuál es su nombre? Álvaro González Ruiz, ¿Qué edad tiene don Álvaro? 71 años. ¿Hace cuántos años vive acá en esta vereda? Pues acá en la vereda de la Reina nos hemos trasteado de la Murcia al pueblo, del pueblo acá, 70 años, yo. Bastante tiempo, sí. Bastante tiempo. Don Álvaro, cuéntenos quiénes fueron los primeros habitantes acá de esta vereda, de dónde. Bueno, allí por el lado derecho de la carretera para arriba estaba Fidel Ladino y Ana Rosa González. Y más abajo estaba el difunto Honorio Mayorga, Roselvira González. Y aquí en la mesetica a este lado vivía el difunto Ángel María González y la difunta Natalia García, Natalia, yo no sé qué era la apellido. Bueno, de para abajo, pero había tantos muertos, de para abajo vivía mi papá Santos González y Jovita Ruiz. Más abajo estaba Elías González y Ignacia Ladino. Por lo de abajo estaba Carmen González y Marco Quevedo. Y más por este lado de las Honduras, Antonio González, Dioselina Céspedes. De la quebrada hacia lo allá, Antonio María Montaña y la María Rodríguez, Ana María, por ahí así. Seguía de para arriba estaba el difunto, más hacia arriba ya hacia llegar al pueblo, de la quebrada hacia allá, el difunto Julio Romero y Simosea, no sé qué apellido sería, la gente Simosea. Bueno, de en medio de las quebradas estaba el difunto Zenón Quevedo y Inocencia. Más de parado estaba el difunto Jesús Quevedo y la difunta Sofía, como que era Quevedo también. Bueno, allí por lo arriba donde el difunto Antonio estaba don Elicio Quevedo y la señora Sildana Pardo. Allí vivía el difunto Luis Eduardo González y Ana María Quevedo. Después pasó al difunto Pablo Cortés y Anita González. Arriba vivía el difunto Secundino, en lo de los La Torre, Secundino, ¿qué sería? Padilla, bueno, y la mujer, que tampoco no me acuerdo. Más hacia arriba estaba la difunta Belarmina González y Antonio Martínez. De parado había una difunta Ana María, yo no sé qué, Ana María Rey, eso ya todos murieron. Allá por el otro lado estaba un tal Sinaí y una tal ¿qué? Es que ni me acuerdo ya el nombre. Y allí del Topacio hacia arriba vivía el difunto Timoteo Martínez y la mujer, que no me acuerdo, que los hijos eran el difunto Gabriel, el difunto Luis Martínez y el difunto Antuco Martínez. Sí, que esos ya todos murieron. Y de ahí siguen los hijos, que ya muchos hijos murieron. Sí. Eso ya, por ejemplo, Miguel Mayorga, que era de la difunta Roselvira, y el difunto Honorio, eso ya murió. De los hijos del difunto Ángel María González, el difunto Rafico, el difunto Pedro, el difunto Luis, la difunta Anita, todos esos ya murieron. Los hijos del difunto Santos, porque mi papá también se llamaba Santos, pero el abuelo, ya todos murieron. Eso era Luis Eduardo, Antonio, Juan Pablo, Santos, Elías, Belarmina, Carmen,
Domingo, Aquino, todos murieron. Y del difunto Ángel María, eso era Rafico, Luis, Pedro, Anita, no me acuerdo de los otros, eso eran como de 8 o 10. Sí, sí, de nomás de los de nosotros ya, por ejemplo, ya han muerto, que por ejemplo Arturo y 4 que murieron cuando estaban niños. Y del difunto Jesús Quevedo también ya murieron varios, del difunto Zenón Quevedo también ya murieron. Ahora el difunto Leovigildo, que era el que vivía aquí en esto, eso también ya murieron todos, el difunto Jesús Pardo, todo eso. Ya. Uy, pero la verdad. Gracias, don Álvaro. Ahora queremos hablar de pronto un poquito de lo de educación, cómo hacían primero para estudiar, cómo hacen ahorita, a dónde van a estudiar o cómo es la historia en cuanto a la educación. Hasta donde yo me acuerdo, nosotros íbamos al pueblo, a la escuela. Y eso, en ese tiempo eso era hasta quinto primaria, porque nosotros no alcanzamos a... Jaime, que era el que ya más me seguía a mí, o Arturo, ellos sí terminaron el cuarto bachillerato, porque en ese tiempo el colegio no era sino hasta cuarto, y hasta mucho después ya fue que vino el sexto bachillerato. Pero eso no, prácticamente algunos hacían pues hasta tercero primario, otros hasta quinto, otros ya cuando hubo colegio hacían por ahí 1 o 2 años, o algunos terminaban hasta cuarto de bachillerato y no más. Todos, de aquí por ejemplo de la Reina íbamos todos al pueblo. Y otra cosa que de pronto nos puede sumergir hacer un recuento en cuanto a la violencia en lo de grupos armados y eso que se vio reflejado siempre acá en el municipio. ¿Qué nos puede contar de esa época? Yo me hallé a las 5 tomas que hubieron aquí en Gutiérrez, todas las 5 tomas me hallé. Y no, eso sí, pues uno se encontraba con esa gente, pero es por ahí el medio salud y eso nosotros no entablamos así mucha charla con esa gente, porque eso es como, eso sabía uno que eso con esa gente no se podía. Y sí hicieron, pero estragos esas 5 tomas que hicieron aquí para el municipio, pero prácticamente nosotros como no se entabló charlas con esa gente, no tenemos así como mucha información de lo que ellos hacían. En cuanto a fiestas, vamos a pasar un poquito ya de cuanto a fiesta, digamos, celebraciones como San Juan, San Pedro, ¿cómo eran esas épocas, esas fiestas? Eso nos invitaban los familiares y nos íbamos a donde los familiares. Y eso era aguardiente y mantecada, y yo era el agua de mano. Mataban un chivo, mataban un marrano o así, y se hacía el piquete, y a veces duraba... Sí, pues ahí hasta 2 días en la fiesta, y se tomaba, era solo chirrinche en ese tiempo, porque el difunto, mi papá abuelo, difunto Luis, él vivía en el Carmen, y él era, y la gente Rosalía sacaban el chirrinche, y uno iba y les compraba, o iba uno por allá donde lo tenía escondido y se traía las botellas del chirrinche. ¿Y la musiquita de cuerda? Sí, tiple y guitarra, o ya lo último ya habían los tocadiscos, y eso era una maleta de discos, y pesaban como arroba y media una maleta de discos de eso, y cargar uno de eso para ir a poner uno las serenatas y eso. La serenata, sí, bonito. Sí. Como arroba y medio. Yo tenía un tocadisco que lo llamaba, era de marca Nibico, y yo cargaba estos discos, y era por un lado y por el otro, y ya dele la vuelta y echamos el otro, pero el otro disco, se le volteaba el disco y el otro disco, porque no era sino un disco por un lado y otro disco por el otro lado, no era más, sino más, por cada lado era Dele la vuelta y una canción. Sí.
¿Su merced alcanzó a escuchar de pronto a su papá, a su abuelito, de ellos cómo estudiaban antes? O sea, ¿ellos alcanzaron a utilizar la tal pizarra a la que llamaban antes? ¿O aquí, por ustedes tan cerquita al pueblo, sí manejar era cuadernos y eso? No, no, sí, ellos manejaron la pizarra, que eso era con un carbón o con una vaina, se escribía ahí en eso. Y ellos alcanzaron a moler el maíz en una piedra. Y el difunto Luis, él me contaba que cuando pasó esa violencia, que pasaron como más de unos 1000 personas por aquí que iban pasaron para allá, sí, que iban como unos 1000, y él tenía 7 años, el difunto Luis, cuando eso, porque eso fue en 1900, de 1901 a 1903, fue la guerra de los 1000 días. Y el papá de mi mamá abuela era el teniente de los conservadores, y en una toma de esas que hubo ahí lo mataron al yacito de como San Marcos, que se llamaban como San Marcos. Ahí hubo un enfrentamiento y ahí murió, y él era un teniente de los conservadores, el papá de mi mamá abuelita, la gente Rosalía. Sí, en San Marcos. Y entonces llegaron un poco de gente esa, y es que le dijeron: ¿dónde están los animales? ¿Dónde está su papá? Digo, los quesos, porque es que habían unas hojas ahí, y entonces dijo: no, pues mi papá escondió los quesos para que los liberales no se los roben. Es que le dijo el chinito, como no sabía. Digo, y las vacas, digo, él se fue a esconderlas para que los liberales no se las roben. Y les dijo a ellos. También santísima. Y allá en el Carmen, como los papás de un abuelo eran de allá, es que le gritó, dijo: oh comadre Benita, esconda la vaca porque ahí vienen los liberales. Y los otros escucharon y fueron con un palo de rosa, le dieron una juguetera. Ahí. Eso la dejaron. Historias que bueno, en cuanto a educación y todo, ¿cómo ve la transformación? O sea, ¿cómo ve de antes al ahorita? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo ve esa transformación en la educación? Del antes al de ahorita. De antes, lo bueno de eso era que nos enseñaban a ir a misa. Nos enseñaban el respeto a los mayores y eso. Ahora los muchachos ni van a misa ni respetan a nadie. Por ejemplo, yo llego, los saludo, porque los que tienen que saludarme en ellos, yo los saludo y no contestan. Entonces, por ejemplo, la educación de religión y de urbanidad y de todo eso, eso está por el piso. Eso no sirve para nada, esa educación. Eso se les habla. Un día encontré un niño después de 8 años y lo saludé y le dije: oiga, mi hijo, fue que le quitaron la lengua, y llegó y la sacó la lengua así. No, que ahí la tenía, pero no habló. Y fue que le quitaron la lengua, ¿o qué le pasó? Y no saludan. Por ejemplo, esa gente de Venezuela no saludan a nadie. Eso no. No, ellos no. Eso, los llama a uno, los saluda y ellos no contestan. Eso era don Álvaro. Don Álvaro, antes de acabar su merced se alcanza a acordar, ustedes que han sido tan reconocidos acá, el sistema de comercio de antes de Gutiérrez, por lo menos se manejaba el trueque, cuando su merced estaba, cómo era el sistema de compra y venta, de pronto su papá le tocaba ir a otros municipios, merced no se acuerda nada de eso, que nos narre. El difunto de mi papá abuelo, él se iba a vender los quesos a Villavicencio, y se iba aquí de para abajo por Santa Rosa y Tunque con 2 bestias, y se iba a la 1 de la mañana, y al otro día volvía y llevaba los quesos, llevaba huevos, y de allá para arriba traía sal y plátano, y así vainas de esas. Sí. Y se iban a ir hasta Villao. Villao, con 2 bestias. Uf. Eso les tocaba muy duro. Eso y a veces a pata limpia. ¿Y cuánto duraban ese recorrido? Eso eran como que 2 días y 1 noche, para ir y volver, o a veces 2 días y 2 noches. Hartísimo. Bueno, pero solo tinto. Hartísimo. El primero, lo único que se sembraba era la arveja sembrada o por parejo, y el promotor de la arveja sembrada fue don Leovigildo Rey.
y eso se llevaba la arveja a Bogotá y llevábamos 14 viajes de lunes a viernes. Eso era venir y llevar y no se podía dar de un día para el otro, sino 14. Y decían, llegó la Gutierrana, y cuando decían llegó la Gutierrana, eso la arveja de los otros lados, eso les quedaba barata porque nosotros llegábamos y tirábamos por lo que nos dieran. Y la del centro se quemaba. Y de ahí fue que yo dije, pero esto estamos perdiendo mucha plata. Tenemos, porque yo no dije tengo, pero tenemos que inventarnos algo que ojalá dure 10 días por el camino, de la rabia que nos daba porque se sancochaba todas las veces. Para que así, ojalá dure 10 días por el camino y no se nos dañe. Pero yo no sabía qué. Y de ahí fue cuando yo fui a Cajamarca y traje la idea del frío de allá. Del frío. ¿Sí sabían que yo fui promotor del frío o no sabían? Sí, yo sé algo de la historia de... Eso algunos dicen que no, que fue uno de Pascote, que fue uno de Río Blanco, que fue uno de no sé qué, si sé cuándo, pero el promotor del frío fui yo, el que les trae de Cajamarca, Sí, de Cajamarca. en el 1984. Wow. Porque las primeras cargas que vendí, yo las vendí a 38.000 pesos en abastos. Y tengo toda la historia del frío, pero si nos ponemos a contarles toda la historia, aquí tenemos parlamento Para como a 2 horas. Y eso no... Un rato chévere, Claro, pero sí. no, me parece interesante. Me parece interesante. Yo creo que aquí antes comercializaban era la arveja. Sí, la arveja y sembrábamos sagú y maíz, eso era una pobreza, pero berraca, no es que nos íbamos a ganar un jornalito allá. Y después que yo volví y me dijo Zenén, lo que le decían que Zenén burro, pero el papá se llamaba Pedro Pilón y un tal Darío Quevedo y don Genaldo Povea, que era donde estaba don Tártiba. Dijo, usted nos quitó los obreros, Y le dije, ¿por qué? Dijo, sí, ¿por qué? Dijo, porque usted les enseñó a sembrar el frijol en Gutiérrez y ahora nos toca, hay gente que se va desde UNE a sembrar frijol a Gutiérrez. Y ahora por aquí no volvieron nadie a echar asadón. Y por eso nos quitó los obreros. Dije, entonces sí sabían. ¿Por qué, güey? Sí, eso me decían allá y feliz cautivo de eso. Y nos íbamos a ganar el jornalito porque por aquí no había que hacer. Claro que iba a andar con mi Y el papá todo fue siempre traerles atrás. el frijol. Gutiérrez se fue para adelante. Eso Y sí es les verdad. han dado subsidios de 2, 3 millones, hasta 6 millones. Y yo que dijo el que les enseñé a sembrar el frijol, ni siquiera una máquina de fumigar me han dado. Ni sí. siquiera eso. No. Ha recibido de nada. No, Nada. Dijo ningún reconocimiento ni las gracias, dijo. Eso no les dije. Les digo por ahí a uno, les dije, ya que les he generado más de 100.000 millones, 200.000 millones en 40 años, bueno, denme cada uno una cerveza. Digo, pero entonces le toca que traiga por lo menos 10 camiones, porque usted llena 10 camiones de cerveza. Si le damos a cada uno una cerveza, me decían. Bueno, Margarito, gracias. Ay, Muy muchísimas amable. gracias.